Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. Un lugar íntimo, profundo, donde las palabras ya no importan y solo queda el eco de lo que verdaderamente eres. En ese espacio interno, quizás resuene una pregunta antigua, persistente. ¿Cómo pudo Noé construir un arca tan enorme sin herramientas modernas? Pero tal vez, detrás de esa curiosidad, se esconde una inquietud más íntima. ¿Cómo puedo yo construir algo tan grande, tan significativo, cuando me siento tan pequeño, tan solo, tan perdido? Hay un tipo de dolor que no grita, un dolor que se esconde detrás de la sonrisa cotidiana, de las obligaciones cumplidas, de los silencios prolongados. Es la sensación de estar cargando un propósito que pocos entienden, de seguir una voz interna mientras el mundo alrededor parece no escuchar, como Noé, quien fue llamado a construir un arca cuando no llovía, a preparar una salvación cuando todos se burlaban. ¿Cuántas veces has sentido que estás construyendo algo invisible para los demás, pero profundamente real para ti? Tal vez hoy te encuentres justo ahí, en medio de una misión silenciosa, sosteniendo sueños que a veces parecen imposibles. Quizás sientes que te faltan las herramientas, que no tienes apoyo, que no sabes por dónde comenzar. Es natural sentir miedo cuando lo que te pide la vida es más grande que lo que crees poder dar, pero también es ahí, en ese umbral entre el miedo y la fe, donde se despierta algo profundo, una frecuencia, porque Noé no construyó un barco, construyó una frecuencia, una vibración interior que lo sostuvo más allá de la lógica, más allá de las herramientas físicas, más allá de la comprensión humana. La fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de avanzar con ellas. La obediencia no es sumisión ciega, es confianza lúcida. Y a veces, el alma necesita tocar fondo para recordar que la verdadera construcción comienza desde adentro. Jesús hablaba de fe como una semilla, pequeña pero poderosa. Saint-Germain enseñaba sobre la transmutación del alma, esa alquimia sutil que convierte lo denso en luz, lo imposible en camino, lo roto en transformación. Hoy, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque en algún rincón de tu ser sabes que hay algo más, que hay un arca esperando ser construida dentro de ti, que hay un llamado que tal vez aún no comprendes del todo, pero que sientes. Este video no es una respuesta definitiva. Es una invitación a mirar con otros ojos, a sentir con otro corazón, a recordar que incluso sin herramientas modernas, el alma humana tiene todo lo necesario para levantar un refugio sagrado en medio de cualquier tormenta. Porque tú no estás roto, estás en transformación. El arca como símbolo de la conciencia elevada. Imagina, por un instante, que el arca de Noé no fue solo un gran barco flotando sobre las aguas, sino una imagen viva de la conciencia humana cuando se eleva más allá del miedo. ¿Qué pasaría si el verdadero diluvio no fuera el agua que cae del cielo, sino el oleaje interior de nuestras emociones, de nuestras dudas, de nuestras luchas internas? ¿Y si el arca es la respuesta a ese caos? ¿No será entonces un reflejo del refugio que todos necesitamos construir dentro de nosotros mismos? Hay momentos en la vida donde la razón y la fe se enfrentan como dos ríos opuestos. La razón dice, no tiene sentido. La fe susurra, sigue adelante. Y en medio de esa lucha, nace una necesidad profunda de propósito. Noé no fue un arquitecto impulsado por la lógica, sino un visionario guiado por la escucha interior. El arca no fue un proyecto de ingeniería. Fue una manifestación de obediencia a un llamado que solo él podía oír. Cuando permitimos que el alma tome el timón, empezamos a ver símbolos donde antes solo veíamos estructuras. El arca, en ese sentido, no es solo madera y clavos. Es la representación viva de un estado de conciencia que se construye con cada acto de confianza, con cada paso sostenido por la fe, aunque no sepamos a dónde nos llevará. Es una metáfora profunda. Cuando nos abrimos a la posibilidad de lo sagrado, nos convertimos en nuestro propio refugio. El corazón humano, al igual que el arca, puede volverse un lugar seguro cuando vibra en armonía con lo divino. Thich Nhat Hanh, maestro de la conciencia plena,
Decía que la paz está en cada paso, y es en cada tabla del arca que Noé construyó, donde podemos imaginar esa paz. Tabla por tabla, decisión por decisión, construyó un santuario espiritual en medio del caos. Y es esa misma posibilidad la que se abre ante nosotros cuando decidimos elevar nuestra conciencia en lugar de hundirnos en el miedo. No estás construyendo una vida, estás construyendo una frecuencia, una vibración que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece incierto. Cada elección alineada con el alma es una nueva pieza en tu arca interior. Quizás hoy te sientas a la deriva, buscando tierra firme en un mar emocional que parece no calmarse. Pero incluso ahí, en medio de las aguas, hay un santuario en ti que está esperando ser habitado. Una conciencia más elevada que no se construye con certezas, sino con la humilde decisión de creer, la sabiduría ancestral y las herramientas del alma. Hay una creencia silenciosa que muchas veces llevamos dentro, casi sin darnos cuenta. La idea de que sin tecnología moderna, sin títulos, sin recursos visibles, no podemos crear nada grandioso, que necesitamos algo fuera de nosotros para comenzar. Y sin embargo, la historia de Noé nos susurra otra verdad, más antigua, más profunda, que lo esencial no siempre viene del exterior, sino del interior. Las antiguas civilizaciones, a las que a veces miramos con condescendencia moderna, poseían una conexión con la tierra, con el cielo y con el alma que hoy hemos olvidado. Noé no necesitaba planos digitales, ni grúas hidráulicas. Lo que tenía era algo más poderoso, una visión clara, una fe viva y una alineación con la sabiduría divina. ¿Y si ese conocimiento, esa frecuencia, sigue estando disponible, pero solo cuando bajamos el ruido y aprendemos a escuchar? Hay herramientas que no se tocan con las manos, pero que sostienen mundos enteros. La intuición, la confianza, la perseverancia, la conexión con lo invisible. Esas son las herramientas del alma. Saint-Germain hablaba de la alquimia interna, de la capacidad de transmutar lo denso en sutil. ¿Qué si Noé fue más que un carpintero inspirado? ¿Qué si fue un alquimista espiritual, guiado por una sabiduría que le enseñó a usar la madera como se usa una afirmación, cada clavo como una decisión, cada golpe como un acto de fe? En un mundo obsesionado con los resultados rápidos, recordar la sabiduría ancestral es un acto de valentía, porque no todo lo que es verdadero hace ruido, no todo lo que transforma viene envuelto en tecnología. A veces, el verdadero avance es un paso hacia adentro. Cada vez que eliges la paciencia, estás construyendo. Cada vez que decides confiar aunque no veas el resultado, estás colocando una tabla más. Y cada vez que conectas con tu respiración, que miras el cielo, que agradeces, estás utilizando herramientas invisibles, pero reales. Noé quizás no tenía máquinas, pero tenía un alma afinada con la frecuencia divina. Y eso bastó. Quizás no necesites más cosas. Quizás solo necesites recordar lo que ya habita en ti, la frecuencia vibracional de la obediencia. Hay una palabra que, para muchos, lleva un peso incómodo: obediencia. Suena a control, a sumisión, a renuncia. Pero en el silencio del alma, esa palabra se transforma. Porque la obediencia de la que hablamos aquí no es la que impone una figura externa. Es la que nace de la conexión profunda con lo que es verdadero. Es la obediencia a una voz interior que sabe, aunque no siempre explica. Noé no discutió, no pidió garantías, no buscó entender cada detalle. Él simplemente escuchó y siguió, porque la obediencia que eleva no necesita entender para confiar. Y esa obediencia no lo encadenó, lo liberó, lo conectó con una frecuencia distinta, más sutil, más alineada con el propósito mayor que él aún no veía con claridad. Cada vez que nos resistimos a lo que no comprendemos, nuestra frecuencia desciende. Se llena de ruido, de fricción, de miedo, pero cuando decidimos, con el corazón temblando y la mente dudando,
dar un paso hacia esa dirección interna, algo cambia. Se abre un espacio, un silencio nuevo, una paz inesperada. Jesús lo vivió. Su vida fue un acto profundo de obediencia a una voluntad superior, no una obediencia forzada, sino entregada, no una obediencia ciega, sino consciente, porque la verdadera obediencia no anula tu individualidad, la afina, la transforma en instrumento de algo más vasto, más bello, más coherente con el alma. Podemos imaginar cada paso que dio Noé como una nota en una sinfonía cósmica. No eran solo pasos, eran vibraciones, eran actos de alineación, como si cada obediencia silenciosa resonara en la misma frecuencia del Creador. Porque obedecer así no es rendirse, es afinarse, no es callar la voz interna, es escucharla por completo. Y tal vez eso es lo que más cuesta, seguir una dirección sin saber a dónde lleva. Pero en esa rendición sagrada, en esa fe que actúa sin entenderlo todo, ocurre algo casi invisible. La vibración del alma se eleva, y de pronto, lo imposible se siente más liviano, lo lejano, más próximo, lo incierto, más seguro. Obedecer desde el alma es vibrar en la melodía del propósito, y esa melodía, aunque no siempre podamos oírla con los oídos, se siente con todo el cuerpo, porque tu biología responde a tu espiritualidad, porque tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. La transformación alquímica del alma. Hay momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros está por romperse, pero tal vez no se está rompiendo, tal vez se está abriendo, tal vez se está transformando. Muchos buscan el cambio como quien busca una puerta secreta que los lleve lejos del dolor. Pero la transformación verdadera no huye del fuego, lo atraviesa, así como el alquimista coloca el metal en el crisol para purificarlo. La vida, a veces, nos sumerge en circunstancias que parecen insoportables, solo para revelarnos nuestra esencia más pura. Noé vivió una transformación que no fue solo externa. El diluvio no solo limpió la tierra, limpió también el alma humana. Y el arca no fue solo un refugio, fue un crisol, una matriz sagrada donde el antiguo mundo moría y uno nuevo germinaba. Y si cada desafío en nuestra vida no es un castigo, sino una iniciación, una alquimia silenciosa que disuelve lo que ya no somos para revelar lo que en verdad siempre hemos sido. Saint-Germain enseñaba que la transmutación es un arte del alma, que no se trata de evitar lo oscuro, sino de abrazarlo con tanta luz que deje de tener poder sobre nosotros. Eso es alquimia, cuando el miedo se convierte en coraje, cuando la rabia se vuelve compasión, cuando el dolor se transforma en sabiduría. Y sin embargo, este proceso no es inmediato. No ocurre en un día, ni en una oración. Es un trabajo interno, lento, profundo, amoroso. Es decir, sí, incluso cuando el corazón no tiene respuestas. Es sostener la intención aun cuando la realidad externa no ha cambiado. Es confiar en el fuego. Porque sabemos que del otro lado del fuego hay oro. No el oro material, sino el oro del alma. La coherencia, la paz, la verdad. Cada vez que Noé colocaba una tabla más, tal vez no solo construía una estructura, tal vez construía su nueva identidad. Una versión de sí mismo capaz de sostener la promesa que venía después del diluvio. Así también nosotros, en medio del caos, podemos elegir mirar nuestra propia arca, ese espacio interno donde lo viejo se disuelve y lo nuevo empieza a respirar. Y aunque a veces el proceso duela, hay algo que nunca debemos olvidar. No estás roto, estás en transformación. Práctica diaria, construyendo tu arca interior. Hay días en los que todo se siente disperso, como si nuestra vida estuviera hecha de piezas sueltas, sin un centro que las una. Sentimos que flotamos, pero no avanzamos. Y en ese vacío, la sensación de estar a la deriva puede doler más que cualquier tormenta externa. Pero, ¿y si ese vacío es también una invitación? ¿Y si, al igual que Noé,
estamos siendo llamados a construir algo por dentro que nos sostenga cuando todo afuera parezca incierto. Construir un arca interior no es un acto extraordinario. Es un acto cotidiano, silencioso, profundo. Es elegir, una y otra vez, crear un espacio dentro de nosotros donde la fe tenga raíces, donde la esperanza respire, donde la presencia sea más fuerte que el ruido. No se trata de rituales complejos. A veces, basta una respiración consciente antes de empezar el día. A veces, una palabra de gratitud dicha con el alma. A veces, 5 minutos de silencio en medio del caos. Son pequeñas tablas, colocadas con intención. Son clavos invisibles, sellados con fe. Y cada uno de estos actos diarios, por más simples que parezcan, refuerzan nuestra estructura interna. Jesús hablaba del reino de los cielos como algo que está dentro de nosotros. Y Saint Germain enseñaba que la constancia en lo sutil tiene un poder que la mente no alcanza a comprender. Lo pequeño, hecho con amor, construye lo inmenso. Lo invisible, sostenido con intención, transforma lo visible. Tal vez hoy no veas los frutos. Tal vez te preguntes si todo este esfuerzo silencioso vale la pena. Pero cada vez que eliges conectar contigo, cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, la gratitud en lugar del juicio, estás construyendo algo. Estás elevando tu frecuencia. Estás anclando luz donde antes había confusión. El arca no se construyó en un día. Tampoco tu arca interior lo será. Pero cada acción consciente es un paso. Cada pausa para sentir es una base. Cada mirada hacia adentro es una tabla más. Y poco a poco, ese espacio se convierte en refugio, en centro, en templo, en hogar. Cierra los ojos, por un instante, e imagina a Noé parado frente a una inmensidad de madera aún sin forma, el cielo gris, la tierra seca, el murmullo de un futuro incierto en el aire. No había planos, no había certezas, solo una voz interior, una instrucción divina que no parecía lógica, pero que vibraba con una verdad innegable. Noé no construyó un barco, construyó una frecuencia, una vibración alineada con la obediencia, la confianza y la fe. Una vibración que lo sostuvo cuando el mundo entero se volvió agua. Y ese es el verdadero legado, no la madera, sino la conciencia. Tal vez tú también has sentido que estás frente a algo inmenso que debes construir, sin saber exactamente cómo. Tal vez hay días en los que tu alma susurra, pero el mundo grita. Días en los que la fe se siente frágil y la esperanza parece lejana. Pero incluso ahí, estás sembrando algo. Incluso ahí, estás siendo guiado. Jesús enseñó que el reino de los cielos no viene con señales externas, porque ya está dentro de nosotros. Y Saint Germain nos recuerda que toda transformación comienza con una intención profunda y un acto de amor hacia el propio proceso. No importa cuán silencioso sea, no importa si nadie lo ve. A veces creemos que las historias antiguas son solo relatos lejanos, sin eco en la vida moderna. Pero cada historia tiene un código, y cada código tiene una llave. Noé es más que un personaje bíblico. Es un espejo, un recordatorio de que cada uno de nosotros lleva dentro una parte capaz de sostener la tormenta y otra parte capaz de construir el arca. La pregunta entonces no es si puedes. La pregunta es, ¿qué estás construyendo con tus pensamientos, tus actos, tus silencios? ¿Y si el dolor que sientes hoy es, en realidad, la puerta a la vida que siempre has buscado? Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. No estás roto, estás en transformación. Y no estás solo. El universo te escucha.